Hay una historia que quería contarles antes de comenzar con la palabra. Y es la historia que se dio en el año más o menos 1800, por ahí en Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln fue a un mercado de esclavos y mientras estaba en el mercado de esclavos se encontró a una esclava que estaba siendo vendida. Era una esclava muy, muy bella, muy hermosa, y comenzó la subasta. Empezaron a pujar, ¿no? ¿Quién da más? Y él comenzó también a pujar y finalmente se la vendieron a él. Y cuando se la dan, la esclava comienza a ir detrás de él porque era el lugar donde le tocaba por ser esclava. Y mientras iba en el camino, él se voltea y le dice a la esclava, le da la carta de libertad y le dice, eres libre. Entonces ella se queda asombrada porque le dice que es libre. Y pregunta, ¿libre para hacer lo que quieras? Y Abraham Lincoln le dice, sí, eres libre para hacer lo que quieras. ¿Eso quiere decir que puedo decir lo que yo quiera decir? Sí, eres libre. ¿Eso significa que yo puedo ir donde yo quiera ir? Sí, eres libre. Entonces ella responde, pues yo quiero ir donde usted vaya. Señor, gracias te doy en esta mañana por la bendición, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Y yo te pido que tu palabra pueda ministrar a todos los que estamos aquí en tu casa. Señor, que tú puedas llegar a lo profundo donde solamente tú puedes ir. Y esta palabra pueda bendecir, pueda ministrar, pueda animar, quizás recordar algo que tú ya nos has dicho, Señor. Ayúdanos, se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les contaba esa historia. Pero hubo otra historia, ya no con Abraham Lincoln. Era un día de fiesta, era día de alegría para algunos, pero día de tristeza para otros. De felicidad porque iban a comprar, pero de tristeza porque otros iban a ser vendidos. Y cuando en eso hay un esclavo moreno, corpulento, y era el que costaba más por ser corpulento, por estar fuerte, en condiciones para trabajos de mucha fuerza. Y un inglés que estaba comprando esclavos lo vio y también comienza a hacer sus propuestas, las pujas, ¿no? Y lo compra. Pero cuando el esclavo se da cuenta de que ese inglés está pensando en comprarlo, él dice en voz alta, si ese inglés me compra, yo no voy a servirle. Pero el inglés ya lo había comprado. Y cuando el inglés lo compra, le da también un documento y le dice, tú has dicho que no vas a servirme. Tú has dicho que si te compro no vas a ser mi siervo, mi esclavo. Y redactó un documento y le dice, lo he redactado para ti. Cuando el esclavo lo lee, es su carta de libertad. El esclavo corpulento, fuerte, se desploma en lágrimas y le dice, yo voy a dar hasta mi vida por ti. Así que la palabra que yo quiero compartir esta mañana es una palabra que no es común, no es una palabra con la que estemos generalmente apegados o relacionados, y es la palabra esclavo. Esclavo.
Cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos del cristianismo, siempre pensamos en libertad, en salvación, en gozo, en prosperidad, en bendición, en salud. Y es verdad, todo eso es parte, pero muy pocas veces pensamos en la esclavitud. Todos nosotros hemos sido esclavos del pecado. Eso es lo que dice la Escritura. El ser humano es esclavo del pecado, pero que Cristo vino para libertarnos. Pero ahora somos sus esclavos, de un amo hermoso. Pero cuando hay esa relación de esclavo con el amo, ¿qué tipo de relación es esa? ¿A qué nos referimos con una relación de esclavo y amo? Hay una palabra que para esclavos en el griego es la palabra doulos. Doulos, sí, doulos en el griego, ¿no? Yo digo doulos, así se escribe, pero es doulos, la palabra doulos. Y esa palabra literalmente significa esclavo. Eso es lo que significa la palabra doulos. Entonces, doulos es una palabra incómoda porque encierra un significado incómodo, porque a nadie le gustaría que le llamen esclavo, ¿cierto? Preferimos más bien la palabra siervo, suena como más llevadera, más fácil, ¿no? Pero doulos es la palabra esclavo. Y en griego existen al menos 6 palabras que pueden traducirse como siervo al español. Pero doulos jamás debería traducirse como siervo, porque su único significado es esclavo. Pero cuando hicieron las traducciones en aquel entonces de la Biblia al español, estaba todo este tema de la esclavitud y se estaba debatiendo si la iglesia, si la palabra apoyaba la esclavitud. Entonces, para evitar que hicieran afirmaciones que no eran, hicieron esa traducción de doulos, de esclavo, a siervo. Por eso encontraremos en nuestras Biblias, generalmente la Reina Valera y otras más, que no encontramos la palabra esclavo, sino que miramos la palabra siervo. Entonces, hay una relación, como dije, entre la palabra siervo y la palabra esclavo. Tienen muchas similitudes, pero tienen una gran diferencia. Y la gran diferencia es que el esclavo se contrata, pero el siervo se contrata. Es un jornalero, se contrata, hace un trabajo y por lo tanto se le da un salario. Pero el esclavo se posee. Se posee. Y esa es la diferencia entre un siervo y un esclavo. El siervo hace un trabajo, recibe un salario, pero el esclavo se posee. Es propiedad de alguien más. Le pertenece a aquel que lo ha comprado. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a notar que los escritores del Nuevo Testamento, la gran mayoría de ellos, se describen a sí mismos como esclavos. Ellos comienzan sus epístolas, sus cartas y empiezan a decir no el apóstol, no el líder, no el obispo, empiezan a decir esclavo. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo. En algunas versiones ustedes verán yo, Pablo, siervo de Cristo, pero esa es la palabra doulos.
Y he dicho que doulos, la única traducción posible es de esclavo. No hay ningún sinónimo, no hay otra palabra que se le pueda asemejar. Tiene un solo significado y es esclavo. Santiago 1:1 dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Judas 1:1, yo, Judas, esclavo, dice aquí, prisionero, por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Entonces, todos ellos están en la cima de la lista espiritual. Todos ellos. Un Pablo, un Pedro, un Santiago, un Judas, todos ellos están en lo más alto de la lista espiritual y ellos se identifican con esta palabra, esclavos de Cristo, esclavos de Dios, porque eso define nuestra identidad. Nos gusta más decir nación santa, pueblo santo, nos gusta más decir somos hijos de Dios y eso es verdad. Pero la palabra que define entre la relación que hay entre el amo y el esclavo es esta. Esclavo nos habla de la identidad nuestra. Somos esclavos del Señor. Y ahora yo quiero que abran sus Biblias o lean aquí conmigo en Deuteronomios, el capítulo 15, versículo 12 al 18, que es donde vamos a centrarnos esta mañana para que entendamos el llamado glorioso que nosotros tenemos de ser esclavos. Y yo quiero que salga de aquí con esta palabra y que resuene en nuestras mentes, en nuestros corazones, que somos esclavos. Deuteronomios 15, versículo 12 dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. No te parezca duro cuando el enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Me llama la atención cómo Dios en esta historia, en estas leyes, quiere hablarnos acerca de cuál es la relación que nosotros tenemos con aquel que nos ha comprado. Antiguamente la esclavitud era algo que estaba en la sociedad y se vendían por deudas, se vendían porque no podían pagar sus deudas y se daban a sí mismos para poder solventar esas deudas. Pero Dios había establecido 6 años. Al 7º tendrás que dejarle libre. Y Cristo ahí nos habla, Dios nos habla de la misericordia, de la bondad de Dios. Nosotros hemos sido
libres. Es el año de nuestra redención, el año de nuestra libertad. Pero también dice que no le va a enviar al esclavo con las manos vacías, que va a preparar pues una paga extra, diríamos nosotros en nuestro tiempo, una canasta básica. No le va a dejar ir con las manos vacías, le va a abastecer y de una forma liberal, es decir, en abundancia. Y le dice algo muy importante en el versículo 15. Le dice, y te acordarás de que fuiste siervo, esa es la palabra doulos, de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Creo que hay un día que todos deberíamos recordar constantemente. Y es que nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavos de Satanás, esclavos de nuestra carne, esclavos de algún vicio, esclavos. Y éramos, por lo tanto, atados al enemigo y hacíamos la voluntad del enemigo y no podíamos liberarnos. Pero el año de nuestra redención llegó. El día en que Cristo envió a su Espíritu Santo y nos trajo revelación de que en Él hay libertad. Y nos ha liberado, dice Pablo, de la esclavitud del pecado, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ese es un día que deberíamos recordar siempre. Pero también deberíamos recordar que ese día pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de aquel que nos compró con su sangre preciosa. Si vivimos con esa mentalidad, será mucho más fácil servir a Cristo. Si llegamos a ser conscientes del alto precio que Él pagó por nosotros. Les contaba la primera historia, la segunda, y les decía de cómo aquel esclavo corpulento no quería servir, pero cuando miró aquella carta de libertad, se conmovió y le dice al inglés, yo no solamente voy a ser tu esclavo, yo voy a dar mi vida por ti. Recuerda lo que dice la Escritura, que había una carta que nos era contraria, pero que Cristo la clavó en la cruz del Calvario, diciendo la deuda fue pagada. Nos ha hecho libres. Pero ahora dice, en el versículo 16, si el esclavo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Porque le va bien contigo, porque te ama a ti. Hay una cláusula allí. Tenía que ser libre el año de la redención, al séptimo. Era libre, no había deudas más. Pero aquel que había apegado su corazón al corazón del amo, podía tomar también la decisión de decir, me quedo porque te amo. Me quedo porque amo tu casa. Me quedo contigo porque me va bien contigo. Eso habla de una relación profunda, de un corazón que se ha amalgamado, exacto, unido, que no puede separarse del corazón de su amo. Le ama. Ama profundamente a aquel que le compró que le ha mostrado su bien. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿cuántos o cuánto más bien estamos amando al Señor? ¿Cuán profundo es entonces nuestro amor por el Padre, nuestro amor por el Hijo? ¿Cuántos podemos tomar una decisión radical y decirle, no me voy?
me quedo contigo. Y yo no le estoy diciendo de que vaya y que renuncie a su trabajo, que renuncie a su familia. No, no. Estoy hablando de un corazón que decide estar con el corazón de su amo. Estoy hablando de alguien que decide vivir para algo mucho más grande. Estoy hablando de un corazón que se ha comprometido en servir a aquel que lo ha amado con amor eterno. Y cuando tomamos esa decisión, cuando el esclavo tomaba esa decisión, tenía que celebrarse una ceremonia. Y la ceremonia era que tenía que horadar su oreja con una lesna en la puerta. Y eso no es fácil, que tomen tu oreja, y no es con una agujita y con anestesia, no. Era con una lesna, con un punzón clavado en la puerta, donde habían testigos. Y cada vez que vieran la oreja horadada, era una señal, era una marca que nunca se iba a quitar, era una marca que decía, ese esclavo ya no es un esclavo por deuda, es un esclavo por amor. De igual manera nosotros, ¿qué marcas hay en nosotros? ¿Qué marca puede ver la sociedad? ¿Qué marca puede ver otro esclavo en otro esclavo de decir, ese es un esclavo por amor? ¿Qué marcas hay en nosotros? Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y lo decía porque había muchas situaciones que le marcaron, situaciones que no fueron fáciles, pero en medio de todo él siempre seguía diciendo que se gozaba con servir al Señor, que podía estar en una celda romana atado al cepo y sin embargo decir que tenía gozo, que era prisionero no de las cuerdas que le ataban, sino que era prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Y ese es nuestro llamado, el de ser un esclavo, un prisionero de Cristo. Entonces tomarás una lesna y horadará su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Para siempre. Yo no suelo hablar de mí, no me gusta. Pero cuando yo leo esta historia, esta ley, es algo que tanto a Efraín, a mí, nos ha marcado. Porque cuando horadas tu oreja, cuando decides ser un siervo por amor, hay un alto precio. Pero eso no es solamente para algunos. Es para todo aquel esclavo que quiere ser un esclavo por amor. Hay un alto precio que pagar. Familias, muchas veces, que no ves en años. Comodidades, carencias, a veces salud, a veces soledad. Y hace unas semanas atrás, alguien muy cercano a mi corazón me decía, tienes 40, te quedan 20 para poder hacer algo. Los niños crecen. ¿Qué les vas a dejar? Y yo no dije nada y le contaba a Efraín, pero fueron palabras que me atravesaron en el sentido, Señor, aunque pareciera que lo hemos dejado todo como a lo loco,
nosotros te servimos y yo he visto tu fidelidad. Cuando servimos a Dios, cuando decidimos servirle, de algo que puedo decir con toda seguridad porque lo he vivido, es que Dios, gracias, es que Dios es fiel. Es fiel y que vale la pena que atraviese mi oreja, que atraviese mi corazón, vale la pena. No es en vano. Aunque los demás no lo entiendan, esto no lo puede entender todo el mundo. Este es un lenguaje que se habla de esclavo a esclavo. Solo el esclavo puede entender esto. Solo el esclavo puede entender el llamado, lo que arde en el corazón, lo que quema. Solo el esclavo puede hacerlo. Y este es un llamado para la iglesia que desea eso, esclavos, no por deuda, esclavos por amor, que amen al amo, que amen la casa, que amen todo lo que hay en la casa. Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. Fue un alto precio. No podemos pagarlo nosotros. Cristo lo pagó. Y Primera de Corintios 6:19 al 20 dice, por precio fuimos comprados. Y eso habla de pertenencia. Le pertenecemos a aquel que nos ha comprado. Somos propiedad exclusiva del que nos ha comprado. Y Primera de Corintios 6:19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros. Yo no puedo ir donde yo quiera, yo no puedo hacer lo que yo quiera, yo no puedo planear lo que yo quiera, porque es que ya no soy más mía, no me pertenezco. Le pertenezco a Cristo. Le pertenezco a aquel que me amó. No sois vuestros. No sois vuestros. Como esclavos no tenemos derechos. Amamos más nuestros derechos. Estamos en una sociedad que defiende los derechos. Derecho de con qué hacer, dónde ir, derecho de con quién casarme, derecho de abortar porque el cuerpo es mío, derecho de todo, ¿no? Es una sociedad que defiende los derechos. Pero cuando usted y yo decidimos ser esclavos de Cristo, no tenemos derechos. No tenemos ningún derecho. Y Lucas 9:23 dice, y decía a todos, esto es Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo les dije, hay un precio. Pero si yo amo a mi Señor y amo su casa, sus mandamientos no me son una carga. Porque me amó como nadie me ha amado. Y Cristo Jesús está diciendo, y si queremos seguirle, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Está hablando y confía en mí. Y confía en que yo voy a hacer camino donde no hay. Que yo abriré ríos en el sequedal. Confía en mí que yo voy a ser tu guardador, tu protector.
Confía en mí, que no te va a faltar nada, que proveeré lo que te hace falta. Confía en mí. Deja de confiar en ti mismo, en tu autosuficiencia. Confía en mí. Niégate a ti mismo. A veces podemos decir, tengo derecho a quedarme un día en casa, un domingo en casa, un martes en casa, un miércoles en casa. Tengo derecho, estoy cansado, estoy cansada. No tienes derechos. No tienes derechos. Él es el Señor. Filipenses 3, 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que motiva al esclavo a ser traspasada su oreja, su corazón, la motivación es el amor del amo. Es el amor del Señor que le ha amado. Y Pablo lo dice, todo era para mí antes lo mejor, pero el día en que me encontré con Jesús, entendí que Él es el tesoro más preciado. Él sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La única manera de conocer a Cristo es cuando tú decides que tu oreja sea traspasada. Y uno de nuestros lemas de este año es que te conozcan a ti. Y si queremos ser un pueblo que quiere conocer más a aquel que le amó, a aquel que compró su vida, entonces seremos traspasados con la lesna, con la palabra, para conocer, dice, a Cristo Jesús, mi Señor. Y aquí hay una palabra interesante y la he subrayado, porque la palabra Señor en el antiguo, en Roma, en los tiempos antiguos de Roma, a los emperadores, a los césaras, a los más grandes, se les decía Señor. Kyrios es la palabra. Y todo aquel que se acercaba tenía que decirle Kyrios es mi Señor, el emperador, Kyrios. Pero cuando un romano se convertía al cristianismo o un judío se convertía al cristianismo, entonces ellos podían entender que Kyrios es Jesús. Entonces podemos decir, Jesús es mi Kyrios y yo soy su doulos, su dulos. Cuando venimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador y lo único que podemos dar para recibirlo como nuestro Salvador es nuestros pecados, es lo único, no tenemos nada más. Pero cuando decimos Jesús es mi Señor, también estoy afirmando, yo soy su esclava, yo soy su esclavo. Kyrios. Cristo es mi Kyrios y yo soy su dulos, yo soy su esclava. Y cuando los judíos o los romanos se convertían a Cristo y entendían esto, que el emperador no era Kyrios, que el Kyrios es Jesús. Eso significaba incluso la muerte segura. ¿Qué motivaba a aquella gente a morir en los círculos romanos? En el circo romano. ¿Qué motivaba a esta gente para llegar a ese punto de morir literalmente? O aquí mismo en España, hace años escuchaba cuando tuvimos una conversación con... Se me fue. Azucena. Y Azucena nos decía, ¿no? De cómo
en sus tiempos el ser cristiano era algo que causaba repudio en la sociedad. Ibas a los colegios y si tú eras cristiano, pues te hacían al lado. O te quitaban de los trabajos y te denigraban como persona porque servías a Jesús. Pero cuando nosotros entendemos esto, lo hacemos con gozo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Kyrios. Jesús, dice Pablo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí está, a fin de conocerle. A fin de conocerle. A fin de conocer quién es mi Kyrios. Yo quiero conocerlo más. Yo quiero seguir experimentando su amor, su gracia. Yo quiero más de Él. Yo no sé usted, pero yo quiero más de Él, a fin de conocerle. Y dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Kyrios significa Señor, supremo en autoridad, que tiene poder legal. Kyrios significa Señor, supremo en autoridad, que tiene poder legal. Y dulos, esclavo. Esclavo. Lucas 17, del 7 al 10. Yo les decía, no tenemos derechos. No tenemos derechos. Y Lucas 17, al 7 al 10 dice, ninguno de ustedes, estas son palabras de Jesús, ninguno de ustedes que tenga un esclavo, le dice, ven, siéntate a comer. Cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas, más bien le dice, prepárame la cena. Quiero que estés atento a servirme hasta que yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Miren, esta parábola que Jesús está contando nos debe de calar en lo más profundo. Yo he dicho, nosotros somos esclavos. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor, usted es esclavo. Y Él está diciendo, el esclavo diría, he trabajado todo el día, he estado de sol a sol sembrando, regando, quitando maleza, he estado haciendo de todo. Estoy cansado. El amo no le dice, esclavo, siéntate, come, descansa, vete a la cama, yo te voy a preparar la cena. No, no le dice eso, dice, pienso que no. Cíñete, cámbiate la ropa y prepárame la cena, después comes tú. ¿Vieron que ahí no hay derechos? Lo que Jesús está diciendo,
Recuerda, yo soy tu amo. Y probablemente estés cansado. Probablemente hayan muchas cosas en tu cabeza. Pero yo soy el supremo en autoridad, dice Jesús. Yo soy el Señor, dice Jesús. Sírveme. Está hablando, acércate a mi presencia. Yo quiero escucharte hablar. Yo quiero compartir mis cosas contigo. ¿Qué ha pasado en el día? Cuéntame, ¿cómo has estado? Ministrame, háblame, adórame, bendíceme. Está hablando de que cada día, por más cansados, por más preocupaciones que tengamos, hay alguien que está esperando que le sirvamos. Hay alguien que está esperando que le bendigamos. Hay alguien que está esperando que adoremos. Hay alguien que está esperando una alabanza. Sírveme, dice. Y hasta que yo termine de comer y de beber, ya después podrás comer y beber tú. En pocas palabras, busca el reino de Dios. Primero, busca el reino de Dios y su justicia. Que lo demás será añadido. Si tú me sirves, si tú me adoras, si tú ministras mi presencia primero, si tú pones las prioridades mías en primer lugar, lo demás será suplido. Pero ahora, cíñete y sírveme. Y dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho, ahora se dirige ya no es parábola, ahora le dice a los discípulos. Y así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Y ahí hay dos palabras que son interesantes, y es la palabra inútil. La palabra inútil, si lo puedes poner, Roberto, por favor. Inútil. No es el inútil que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿vale? No es ese el concepto que está hablando aquí. La palabra inútil significa sin mérito. Sin mérito. Y la palabra ordenado, ¿por qué le está diciendo? Ustedes han hecho lo que se les ha ordenado. La palabra ordenado significa beneficio. Y eso es interesante porque lo que Jesús está queriéndonos decir, cuando ellos dicen siervos inútiles somos, es decir, no hay méritos para nosotros. No hay. Que yo puedo servir y servir y servir y servir y no hay mérito alguno. Los méritos son los méritos de Cristo. Él es el Señor. No hay méritos para mí. No hay méritos, no hay recompensa. Él es el Señor. Sin mérito. La palabra inútil, pero luego la palabra ordenado, beneficio. Está diciendo, hemos hecho solamente lo que nos beneficiaba. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hemos hecho solamente lo que nos beneficiaba. Entonces, nunca pensemos que por amar a Dios, por servirle, nunca pensemos, pues hoy serví al Señor, hoy limpié la iglesia, hoy he orado, hoy he ayunado, hoy... No, Dios no está en deuda con nosotros. Nosotros estamos en deuda con Él. Somos nosotros, pero Él quiere esclavos, no por deuda. Quiere esclavos por amor. Y siempre recordar que por más que yo trabaje y trabaje, no hay mérito alguno. Y todo lo que he hecho ha sido para mi beneficio. ¿Sabe? Me acuerdo del apóstol, de Juan el Bautista.
Cuando ve a Jesús y sabe que es el Mesías, sabe que es el que va a pagar el precio por él. Él entiende algo cuando dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Lo que estaba diciendo literalmente es que yo no soy digno ni siquiera de ser esclavo. Porque eran los esclavos los que les quitaban las sandalias, los que lavaban los pies. Eran los esclavos y Juan está diciendo, ni siquiera soy digno de eso, de llamarme esclavo tuyo. Porque había entendido que el que estaba frente a él era el Mesías, el Verbo encarnado. Yo quiero que entendamos esto hoy. Que Él espera un servicio por amor. No tengo derechos, no hay mérito en mí. Los méritos son de Cristo. Pero que hay un privilegio en servirle. Hay un privilegio en ser esclavo. Ahora Juan 15:15. Juan capítulo 15. Versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos. Y ahí la palabra siervos, recuerde, cuando lea la Biblia, es dulos. Usted puede traducirla, ya no os llamaré esclavos. Porque el esclavo, me estoy traduciendo, ¿vale? Porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, su Kyrios. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A mí me impacta porque Él nos incorpora a la familia. Cuando el esclavo era atravesada su oreja, en esa ceremonia el amo estaba diciendo, él ahora ya no es un esclavo, él ahora es parte de mi familia. Ahora él es mi hijo, ahora él es mi hija, porque me ama, porque se queda conmigo, no por una deuda, sino por amor. Era una ceremonia que hablaba de eso. Cuando venimos a Cristo no sucede eso. No somos ahora sus hijos, pero también sus esclavos. Recuerde. Pero ahora Él está diciendo, yo los voy a llamar amigos. Los esclavos no tenían el acceso a la información de lo que hacía o no hacía su amo. Pero ahora somos amigos. Y Él comparte sus secretos con nosotros. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos revela lo que está en su palabra. No hay secretos. Y Apocalipsis 1:1, mira lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, cuando lean en sus Biblias, dice siervos, la mayoría, pero la traducción es esclavo. Para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. No hay secreto. Tenemos el privilegio de tener su palabra, sus pensamientos, sus planes para el futuro, para hoy. Lo tenemos allí. No hay secretos. Por eso cuando usted abra la escritura, ore a su Señor, ore a su Kyrios y dígale, Señor, háblame, revélame lo que está escrito, quita la venda de mis ojos, hazme entender tu palabra, abre mi oído, yo quiero escucharte. No hay secretos. Hemos sido incorporados a la familia. Pero ahora miren lo que dice el Salmos 46.
y ya casi estoy terminando. Salmos 46, que el escritor a los hebreos también lo cita en el capítulo 10, versículo 5, por eso lo dejé ahí. Pero dice el salmista David haciendo o hablando proféticamente de Cristo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese no, pero miren, lo que está hablando ahora el salmista proféticamente de Cristo. El esclavo por amor, por excelencia, no somos ni usted ni yo, es Cristo. Él es el esclavo por amor, el esclavo por excelencia. Y si de alguien debemos aprender es de ese esclavo, porque él dijo, has abierto mis oídos. Eso estaba hablando de la cruz del Calvario. Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Él vino a esta tierra, se humilló y fue traspasado, no su oreja, sus manos, sus pies, para pagar el precio que no podíamos pagar. Y está diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Si algo que debería de traer satisfacción a nuestro corazón es el de hacer su voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y yo oro que la palabra pueda traspasar nuestro corazón de tal manera que entendamos que el único Señor es Cristo, que soy su esclava. El hacer su voluntad, no la nuestra, su voluntad, que es mejor sufrir en obediencia que sufrir en desobediencia. El Señor dice, haz esto, haz aquello, y el esclavo obedece. Obedece y lo hace con agrado porque es para su Señor. Desata las sandalias de sus pies porque es su Señor. Yo oro que podamos entender esto, que podamos entender cuál es nuestra relación con el Señor. Somos esclavos. Y oro que esta mañana usted pueda salir de aquí con una resolución en su corazón de decir, voy a ser un esclavo por amor, por amor. Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y ahí es esclavo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo que Dios espera de sus esclavos, es humildad. Si algo espera nuestro Kyrios de nosotros es humildad, es que nos neguemos, que nos despojemos de nosotros y podamos imitarlo a Él, imitar a Cristo. Por eso dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir. El sentir que hubo en Cristo. Y yo creo que quizás no hay aquí en nuestra mente como algo que nos haga ver con claridad eso, lo que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Cristo.
Yo creo que nuestra mente no alcanza a comprender eso. Pero quiero que oremos a Dios, hazme entender el sentir que hubo en ti para poder servirte mejor, para agradarte más. Ayúdame a entender el alto precio con que fui comprado. Ayúdame a ser más humilde. Ayúdame a hacer tu voluntad. Que tu ley esté en medio de mi corazón. Que tu palabra alumbre mis tinieblas. Porque somos torpes. Porque fallamos. Pero Él nos dejó ejemplos. Recuerda cuando Jesús tomó el hebrillo y cogió la toalla y lavó los pies de los discípulos. ¿Recuerdan esa historia? Él estaba haciendo algo que le correspondía a los esclavos. Y nos ha dado ejemplo. Que Dios nos ayude a entender que somos sus esclavos. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y que podamos obedecerle cuando Él nos ordena algo. No tienes derechos, recuerda, no hay mérito. Siervos inútiles, sin mérito, hemos hecho únicamente lo que nos traía un beneficio. Únicamente eso. Pero que Dios nos ayude a crecer en este conocimiento de quién es nuestro Kyrios y que somos sus dulos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, Señor.